temperatura más fría de lo habitual en las aguas del existe una historia, no tanto por el fenómeno, sino del niño. Los que vieron un comportamiento ni en qué sucedió esta experiencia, pero por esta circunstancia fue que se le denomina, se le atribuye el término de fenómeno del niño. Entonces el fenómeno del niño son temperaturas más cálidas. Temperatura más elevada de lo habitual o del comportamiento en cuanto a la temperatura de las aguas del mar del Pacífico. ¿Y el de la niña? Son temperaturas por debajo de lo normal. ¿Cada cuánto se presentan estos dos? ¿O tienen relación, no tienen como un calendario o un pronóstico preciso? No tienen un calendario como tal. Okay. Pero sí hay cierto comportamiento o cierta cercanía con lo que es la época de verano y la época de invierno. Cierta relación. Sí existe cierta relación en esto. Cuando hablamos del cambio climático, ¿cómo afecta o cómo beneficia el pronóstico del tiempo? Sobre todo, bueno, de manera general o en el estado de Chihuahua, cualquiera de los dos. Bueno, mira, más que afectar en sí al pronóstico, el cambio climático afecta lo que es el comportamiento precisamente de la lluvia, de las temperaturas, el comportamiento general atmosférico y el comportamiento también de los diferentes ecosistemas en el estado de Chihuahua. Eso es lo que la relación que existe entre el cambio climático y lo que ocurre pues en particular en el estado de Chihuahua. Es decir, se presentan lluvias donde normalmente existen, pero pueden ser de mayor intensidad, o puede ser que no haya lluvias en donde normalmente se estaban registrando. Por ejemplo, este año anterior o este año que está terminando, 2011, se han registrado lluvias por debajo de lo que normalmente se registran, no solamente en la ciudad de Chihuahua y el área de los alrededores o el área conurbada, sino en prácticamente todo el estado. La precipitación es muy por debajo de lo que normalmente se registra en el estado. Esa es la relación que se da entre lo que es el cambio climático o el comportamiento del cambio climático como tal a las condiciones actuales del estado. ¿Cómo nos ha afectado, cómo nos refleja un cambio climático aquí en el estado de Chihuahua? Además del destiempo o la desincronización que se tenía habitualmente, o que tenían los abuelos, o que teníamos, o que los que estábamos acostumbrados a ese tipo de fechas. Este cambio de temperaturas se ha notado, pero ¿qué otras cosas afecta el cambio climático específico aquí en el estado? Mira, por un lado, como bien comentas, es la temperatura como tal, temperaturas más elevadas o temperaturas por debajo de lo normal, como es ahora la época de invierno, pero por otro lado también el comportamiento de la lluvia como tal dentro del estado. Se ha visto pues que este año en particular, y bueno, ha habido otros años que se han comportado también con ausencia de precipitación, pero este año en particular ha sido un año donde hemos registrado niveles muy por debajo de lo que normalmente se registra en el estado. Y esto viene a repercutir principalmente en la actividad agrícola y en la actividad ganadera dentro del estado, sobre todo para la gente que se dedica al, bueno, si se pudiera permitir la expresión, de riego de cultivos, pero por temporal. No tanto por el riego, sino porque esperan las lluvias para que puedan los cultivos como tal crecer y poder tener productos, ¿no?, que se ofrecen en general a la ciudadanía. Y también por otro lado lo que es la actividad ganadera, si el ganado está a expensas nada más de la lluvia, pues esa lluvia no va a llegar, o no llegó este año con la suficiente intensidad que se esperaba para que pudieran crecer las plantas que son alimento para los animales. Vemos esos cambios y se está hablando mucho de estos cambios, pero son permanentes. No vamos a regresar a un ciclo vital, no vamos a regresar a una calendarización como tal que se tenía de siembra, de cuidados, de consumo, de crecimiento, y que aunque no sea aunque no afecte directamente al sector campesino o agropecuario, también afecta a lo que son ciudades grandes o pequeñas. Pero ¿vamos a regresar a estos tiempos, o vemos que esta nueva calendarización o este nuevo acomodo de estaciones va a seguir cambiando o se va a quedar? ¿Qué va a pasar? Mira, precisamente por eso es importante
estar al tanto de los pronósticos que se emiten y que se emiten de manera frecuente, de manera habitual. Ahorita lo que estamos apreciando o lo que se está viendo, bueno, se mencionó en el bloque anterior, es respecto a lo que va a ser el invierno como tal, que se espera que sea un invierno más seco y que sea un invierno con bajo nivel de precipitación, que permanecen las condiciones de sequía que hemos estado viendo en el transcurso del año, que no va a ser un invierno tan húmedo o tan lluvioso. Entonces es importante que la gente esté al tanto de lo que se está generando constantemente, porque al menos ahorita el patrón de comportamiento que se esperaría es que siga habiendo el nivel bajo de precipitación, o que sea un invierno seco y que sea un invierno un poco más frío de lo habitual. Es por eso que es importante que se estén actualizando constantemente, y por otro lado también dentro del servicio meteorológico se trabaja en coordinación con otras instituciones que también están generando pronósticos. Es decir, por un lado la UNAM, la Universidad Nacional, genera pronósticos, la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera. Otros organismos también generan pronóstico a mediano o largo plazo de cuál es el comportamiento que se estaría esperando para la temporada invernal. Entonces, hace unos meses, hace algunas semanas se generó el pronóstico de manera general para lo que es la temporada de invierno, que es en conjunto precisamente con estas instituciones y otras instituciones que también existen para fortalecer el pronóstico como tal y ver cuál es el comportamiento que se espera. Respondiendo específicamente a la pregunta, no pudiéramos estar hablando de que va a existir un cambio en el comportamiento ya de manera permanente en cuanto a lo que son las precipitaciones y en cuanto a lo que es el comportamiento de la temperatura, que digamos que vaya a haber algún desajuste en cuanto a las épocas del año, ¿no? En cuanto a lo que es primavera, verano, otoño, invierno. Sí. No quiere decir que vaya a haber un desajuste en esto ya de manera permanente, pero sí lo que estamos viendo es que existe una alteración en el comportamiento de las estaciones del año, precisamente por efectos del cambio climático. Entonces es casi un hecho que no regresamos, que ya no se van a tener las mismas condiciones climáticas que se tenían antes, por contaminación, por varios efectos y varios fenómenos. Pero si ya cambiamos estas estaciones o ya se tiene una alteración de esas estaciones, ¿a qué se tiene o qué teoría dice que vamos a llegar en un futuro? ¿En cuánto tiempo o en cuántos años? Bueno, en realidad mucho se ha comentado, y de hecho en los foros de predicción climática que se tienen en la República Mexicana, que organiza el Servicio Meteorológico Nacional, y que son 2 al año, uno es antes de la época de lluvias, precisamente para ver cuál va a ser el comportamiento de la precipitación en lo que es precisamente la época de lluvias y el comportamiento de los huracanes, y hay otro foro de predicción climática que se organiza antes de invierno, precisamente para ver cuál va a ser el comportamiento de la temporada. Mucho se ha hablado de este tema, mucho se ha comentado, bueno, qué es lo que esperamos, qué es lo que va a suceder, más o menos cuánto tiempo, qué es lo que se espera para los siguientes años, etcétera, etcétera. Sí. Y lo que vemos actualmente es de que, bueno, las épocas o las estaciones del año ahí están y permanecen, y se van a seguir repitiendo, ¿no?, con el paso de los años, pero sí ha habido un comportamiento como tal anormal, si lo podemos llamar así. Sí ha habido un comportamiento anormal en cuanto a la lluvia y en cuanto a las temperaturas, precisamente por lo que tú bien comentas, por lo que es por un lado la contaminación, las actividades que hemos tenido todos los seres humanos en el mundo, y no nada más obviamente en el estado, pero todo esto repercute de alguna manera en la naturaleza, y la naturaleza como tal pues cobra la factura, por así decir, ¿no? Y la está cobrando fuerte. Definitivamente, y sí es importante que nosotros tomemos conciencia y hagamos lo que esté en nuestras manos, lo que sea posible y que esté en nuestras manos para cuidar el entorno y cuidar la naturaleza. Pareciera ser así como que una idea muy fantasiosa o de filosofía de que cuidemos el mundo, cuidemos la naturaleza y cuidemos el agua, pero en realidad si no protegemos el agua que tenemos actualmente, y si no cuidamos no nada más el agua sino todos los recursos naturales, pues cada día va a ir en mayor detrimento lo que es la calidad de vida que podamos tener como seres humanos, y nos vamos a tener que estar adaptando a condiciones cada vez diferentes del comportamiento de la naturaleza.
Cuando mencionas este cambio de conciencia y este cambio de hábitos y este cambio de mentalidad, incluso de vida, que se tiene a favor de la ecología, que se tiene a favor de la naturaleza, que se tiene a favor del medio ambiente y todos los variables que se les pueden estar mencionando, me dices, es que no es nada más una filosofía, tiene que ser todo esto, patrones y cambios de conducta y de mente. ¿Cómo podemos ver o hacer este cambio de conciencia si los pronósticos que se están dando ahorita no son muy favorables para el ser humano? ¿Cómo hacemos este cambio de conciencia? Creo que no quiero decir o no hago referencia a que lo que sucedió en febrero haya sido bueno, no. Pero creo que ese frente frío en particular que tuvimos en febrero, creo que sensibilizó a la comunidad para estar al pendiente de los pronósticos y de lo que se está generando en cuanto a la meteorología se refiere, al menos en ese punto de vista, ¿no? Porque sí hay más gente, cada vez más gente que está interesada y que quiere conocer y que quiere saber qué es lo que se espera para los siguientes días. Y bueno, al menos en ese aspecto, qué bueno que la gente se va sensibilizando y qué bueno que, nos sensibilizáramos no nada más en ese tema de conocer a cuántos grados va a amanecer el día de mañana, sino realmente en proteger nuestro entorno, porque no es nada más el hecho de saber cuál es la temperatura que se va a registrar, también es importante, al menos lo que esté en mi entorno, modificar mi comportamiento o mis malos hábitos en beneficio no nada más mío y de mi familia, sino de toda la comunidad. ¿Y estarás de acuerdo conmigo que Chihuahua tiene los atardeceres, o al menos tenía, de los atardeceres y de los amaneceres más bonitos en el estado, en la República Mexicana? Así es, así es. Hay que cuidarlo. Se nos ha acabado el tiempo, al menos con el ingeniero Payán, pero nosotros continuamos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y esperamos que algo que hacemos enlace con Conagua también.